Muy buenas tardes para todos, con el saludo a la decana Verónica, a Enrique, a Óscar, a Paula, a John. Y qué bueno compartir con todos los demás estudiantes, profesores y las personas que puedan participar en este programa. Sí, miren, hace unos 20 años tomé la iniciativa de hacer un estudio sobre lo que entonces se llamaba el Sindicato Antioqueño. Y esto fruto de que al mirar todos los recortes de prensa, lo que salía también en las revistas especializadas y en las distintas notas periodísticas, eran cosas muy parciales. Y uno escuchaba todas esas notas que se cruzaban y lo único que le quedaba a uno en mente era un poco una maraña compleja de entender. Y entonces quiero que retomemos, así sea con pequeñas pildoritas, aspectos que remarcan, entre otras, algunas observaciones que ha hecho la decana. Primero, el mérito y valor de la historia, porque no es una letra muerta, ni que quede tallada en piedra sobre lo cual se tenga que tener el comportamiento de hoy y hacia el futuro, sino aquello que nos permite entender el presente justamente para construir ese futuro, como también ella lo plantea frente a los retos que siempre tenemos. Y entonces miremos algunas cosas antes de llegar. Voy a ir como en esas películas en que van mostrando una trama de lo que sucede actualmente con algunos momentos que van hacia atrás. Pero espero que no haya confusión en eso. Miren, lo primero es que el desarrollo de Antioquia fue de la minería. Y de ahí justamente que la necesidad fue de crear una escuela de minas, y que por eso se llama así. La minería a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX fue realmente la fuente de los ingresos y del desarrollo de Antioquia. Y la minería tiene unas características muy específicas. Uno, pensemos pues desde el siglo XVII, XVIII y XIX, en donde no había las vías de comunicación, sino era obviamente con mulas, con arriería. La explotación, las minas están donde están, la explotación exigía la mano de obra, no estaban pues los recursos que hoy tenemos tecnológicos. Entonces, como el riesgo es muy grande para explotar minas, si se sigue una veta y no se sabe si eso va a tener realmente un fruto que permita una rentabilidad adecuada o no, eso hizo generar que la gente se uniera para poder explotar las minas. Tengamos eso muy en mente porque parece tonto, pero es lo que hizo generar un espíritu asociativo durante siglos en la explotación de las minas para poder distribuir el riesgo. Fruto de esos éxitos de las minas y los excedentes que fueron quedando, cuando llegó el cultivo del café hacia el siglo XIX, pues muchos de todas estas mismas personas invirtieron en lo que fue el cultivo del café. Y ese cultivo del café, a su vez, generó unos excedentes de los cuales permitió y favoreció tanto el impulso de la infraestructura, llámense vías, llámese el ferrocarril de Antioquia, en donde está claramente presente todo el peso de la facultad, o en ese entonces de la Escuela de Minas, pero además el desarrollo empresarial que se comenzó a dar desde finales del XIX, pero fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XX. Y entonces miren, y vamos teniendo aquí ya la correlación de todos estos elementos. Resulta que entonces ese desarrollo empresarial se da con personas que obviamente habían sido formadas en las escuelas de artes y oficios o industriales, que por sus recursos y aquellos que venían de toda esta política que les digo de la minería y el café, empiezan a desarrollar esa industria. Y miren ustedes cosas como estas para que veamos a lo de hoy. Hoy, digamos que el grupo empresarial antioqueño se puede decir catalogado en tres cabezas: Nutresa, que es la de alimentos; Argos, en lo que es cemento, era minería, hoy más energía; y Sura, en la parte aseguradora y financiera, porque ahí hace parte pues también Bancolombia. Entonces miren, la Nacional de Chocolate se fundó en 1920, pero Noel, que nació como una industria de confites, junto a la Nacional de Chocolates en el año 1900, se había creado en el 16, en el 33 se unieron para crear esa fábrica de galletas Noel. Argos se creó en 1934 para abastecer el cemento fundamentalmente del Valle de Aburrá,
Como fue muy exitoso, entonces empezaron a desarrollar otros proyectos cementeros en el Caribe con otros socios del Caribe, en el Valle con socios del Valle, en el Viejo Caldas con socios de Caldas, en las que ahí empezaban a tomar lugar muchos de los ingenieros que se habían empezado a forjar allí en la Escuela de Minas. Y Suramericana nace en 1944, creada por 32 empresas, muchas de estas que les he hecho alusión, con otras del sector textilero. Es el final de la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de las compañías aseguradoras y reaseguradoras eran de Inglaterra y de Alemania. Y al crearse esta crisis y con la derrota de Alemania, pues entonces aquí se empezaron a ver cómo iban a poder atender esas necesidades. Demos un salto grande. Estas empresas se siguen desarrollando, tienen algunos cruces accionarios porque hay accionistas en común o porque sus inversiones hacen la una en el otro para seguir con aquella cultura un poco de disminuir los riesgos en un determinado sector. Y así lo hacen con mucho tipo de empresas. Llegamos a los años, y ya se mencionó ahora justamente a Carlos Ardila Lule, egresado de allí de la Facultad de Minas, y él a partir de gaseosas Lux toma Postobón, por medio de fusiones y adquisiciones, se toma Postobón, que había sido fundada en 1904. Y desde ese desarrollo con Postobón y Gaseosas Lux llega a apoderarse de Coltejer en el año 1968. Aquí hay que decir especialmente para la gente más joven, hoy día Coltejer podrá parecer una empresa simplemente que ya está a punto de desaparecer. Coltejer era la empresa más grande del país. Eran los principales empleadores, las textileras. Hay que entender entonces ese significado. Entonces digamos que fueron unas primeras muestras de cómo se iban pudiendo hacer algunas tomas o adquisiciones de estas empresas. Digamos que eso para que lo dejemos en el relato histórico. Pero a partir del año 1978 empiezan lo que se llamaron tomas hostiles por parte de algunos grupos económicos más poderosos que tenían centro en la capital de la República, especialmente del Grupo Gran Colombiano y del Grupo Santo Domingo. Entonces estos empezaron a ir adquiriendo y comprando acciones de estas empresas más representativas, de Nacional de Chocolates, de Sura, de Argos, de Coltabaco, de Cadenalco, de Noel, de Cimesa, de Cine Colombia, del Banco Comercial Antioqueño, de Pilsen Servunión. Y entonces llegó un momento en que, y veamos otra vez cómo son las participaciones de esto, una reacción empiezan de algunos de estos empresarios antioqueños. Uno de ellos, un egresado de la Facultad o Escuela de Minas, que era Ricardo Ángel Villa, que en compañía de Santiago Mejía Olarte hace una convocatoria al sector empresarial de Antioquia para ver qué estrategia desarrollan en que estas empresas que eran, digamos, de más accionistas, no como en Bogotá, en el Valle o en la costa, donde eran fundamentalmente empresas familiares. ¿Qué acciones tomaban? Entonces decidieron que cada una aportaba en la medida de lo que podía para retomar y recomprar las acciones que habían comprado estos otros grupos financieros. Acción que se tomó 5 años, pero sigamos viendo el papel de los ingenieros. No solamente esa convocatoria estuvo allí como protagonista este ingeniero, sino que también nombran como cabeza y coordinador de eso a Fabio Rico Calle, que después era presidente de Colcafé y después lo sería de Nacional de Chocolates, egresado también de allá de la Escuela de Minas, ingeniero civil, un hombre de mucho carácter, de mucha firmeza, que asumió todo este papel para hacer esta negociación y poder tener la retoma accionaria de todas estas empresas. Eso se toma más o menos 5 años. Entonces ahí en todo ese proceso fue que muchos periodistas o algunos llamaron de alguna manera a decir, pues se unieron aquí los empresarios antioqueños, habían formado un sindicato. Entonces el sindicato antioqueño, a eso obedece ese nombre. ¿Qué pasó entonces? Que cada una de estas empresas, y miren la paradoja, los que ayudaron más a salvar esas empresas fueron las textileras, que hoy ya prácticamente han desaparecido o están reducidas tremendamente en su capacidad económica y de generación de empleo, pero fueron artífices en esa salvación. Y allí en la cabeza de esas empresas, muchos de ellos eran ingenieros, pero no solo ingenieros, sino ingenieros civiles, para ser un poquito más específico.
¿Qué pasa entonces allá después de que se da todo este proceso? Queda un cruce accionario tremendo como una maraña, ¿cierto? Que es un proceso que se llamó pues como de enroque, en donde era difícil saber la propiedad accionaria de una de estas empresas a quién le pertenecía, porque era realmente un cruce, imaginen ustedes, de todas las direcciones. Es decir, las textileras tenían en los de cementos y a su vez en las de alimentos y estos en lo financiero, pero cada una en la otra y la otra en la C y la C en la D y la D en la E. Era una maraña completa. Entonces después empiezan a darse unas etapas como a clarificar un poco dentro de la expansión que tienen y a poder decir en qué sectores fundamentales era que iban a estar. Esto se va viendo apoyado por todo el proceso que empieza de apertura económica a partir de los años 90 y se va dando la internacionalización y la globalización a la que llegamos pues ya en este siglo, y en esas cabezas estaban, cuando se da ese primer proceso, repito, ya en la Nacional de Chocolates, que hoy sería lo de Nutresa como cabeza, un ingeniero civil, Fabio Rico Calle. En Argos estaba Adolfo Arango, que es también de la familia, de los fundadores de Cementos Argos, tiene de Arangos, entonces justamente también ingeniero civil. Y en Sura, ya en esa etapa, después de estar otras personas muy prestigiosas, también ingenieros civiles en la gran mayoría, recibe Nicanor Restrepo, que es ingeniero administrador de allá de la Escuela de Minas. Él había empezado civil, pero se pasó a ingeniería administrativa una vez empezó este programa. Entonces miren ustedes cómo ese papel que se ha jugado y se sigue jugando por muchas de todas estas personas que han estado allá. Por supuesto, ya han venido relevos que se van dando en la cabeza de todas estas organizaciones, en donde ya no están pues los ingenieros civiles de la Escuela de Minas o de la Facultad de Minas, para hacer pues en periodos más recientes, pero de todas maneras es importante decir, al margen de eso, el papel que han seguido jugando en su desarrollo y en lo que fue el afianzamiento de lo que hoy llamaríamos el grupo empresarial antioqueño. Pero quiero precisar ahí varias cosas. Uno, el grupo, y como la gente dice, ni el sindicato ni el grupo empresarial antioqueño tienen personalidad jurídica. Es decir, jurídicamente no existen. No son nada. Eso no hay un gerente, una junta, ni una persona que responda por ella, sino que obedeció a todo ese nombre. Eso sí, se fue pasando de ese gran cruce accionario a delimitar ese poder en la cabeza solamente. La cabeza del sector de alimentos, la cabeza del sector cementero y la cabeza del sector asegurador financiero. Y desinvertir en aquellas empresas como las textileras y otras de comercio y de otro tipo que ya no eran del interés para desarrollar más poderosamente estos grupos y poder competir a nivel, por lo menos, latinoamericanos, las multilatinas que hoy llamamos. Esa estrategia, esa construcción de lo que hoy vivimos del llamado grupo empresarial antioqueño, que conserva un cruce en sus cabezas, que puede ser, digamos, del orden del 30-35% de la una en la otra, digamos, Argos en Sura, Sura en Argos, Argos y Sura en Nutresa y Nutresa en las otras, aunque ya con un poquito más bajo ese porcentaje, eso que se sigue conservando, toda esa estrategia, como ha ido evolucionando para modernizarse a través de hoy, fue planteada y plasmada por ingenieros civiles en su mayoría e ingenieros egresados de la Escuela de Minas. Y es que permítanme un paréntesis aquí, muchos de esos mismos personajes fueron los fundadores, como dijo la decana ahora, de esta Escuela de Ingeniería. Yo era en ese momento estudiante de la Escuela de Minas, de la Facultad de Minas, cuando se hizo eso. Y ahí caben no solamente gobernadores, alcaldes, sino uno de ellos fue miembro de la Junta de Gobierno que sucedió a Rojas Pinilla, que fue el almirante Rubén Piedrahíta. Todos esos 27 fueron fundadores, entre ellos Ricardo Ángel Villa, entre ellos Lucio Chiquito, que mencionó también Óscar. Todas estas mismas personas tenían ya un espíritu de forjar y desarrollar todos los aspectos que favorecieran el impacto y favorecimiento del desarrollo de la región. Un comentario adicional, aquí lo hicimos por lo industrial, pero lo paralelo que estas personas y estas empresas han favorecido en desarrollar otras entidades no gubernamentales, sin ánimo de lucro, pero que han favorecido el desarrollo
educativo, el desarrollo de la salud son enormes y hay veces van quedando un poco de lado, además de favorecer un tejido empresarial. Esta es una historia contada muy brevemente porque, por supuesto, es mucho más larga.